Todo esfuerzo tiene su recompensa, y la fidelidad absoluta al Eterno dará su fruto incomparable y verdaderamente más allá de nuestra comprensión. Pero tenga por seguro que, al final de la carrera, después de haber peleado la buena batalla, toda dura decisión, todo sacrificio, toda autonegación y toda tribulación por la que hayamos enfrentado, habrá valido completamente la pena, aunque nos haya costado sangre, sudor o lágrimas. El entendimiento absoluto del tema que vamos a tratar el día de hoy puede sernos, hoy por hoy, algo privado que se clasifica en misterios, pero hablaremos solamente de aquellos aspectos que nos han sido manifiestos para nuestra edificación en las Sagradas Escrituras. El tema de hoy es los cuerpos ascendidos o cuerpos gloriosos. Moshe nos enseñó que las cosas secretas pertenecen a Yahweh, bendito sea, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Por lo tanto, toda la información que se nos fue dada del cielo es lo que nos compete a nosotros como terrestres y nada más. Y es por ello que todos nuestros profetas nos hablaron únicamente una narrativa que comprende entre los días de Adán hasta los días del Mesías y su reino milenial. Solo Juan, quien vio el fin, mencionó muy superficialmente y sin detalles lo que será de nosotros, los hijos de Adán, después del milenio. Aunque tampoco es un secreto que la restauración que encamina a la justicia del Eterno no es algo único de este planeta que cursa en el inmenso espacio, sino que será hecho a una gran escala y de manera completa, aunque no sepamos cómo ni dónde, pero sí sabemos que como especie, después de alcanzar un estatus cognitivo, fuimos escogidos para ser parte de esta restauración, pero nada útil le seremos al Creador en esta gran empresa, su proyecto de restauración de todo el cosmos, mientras carguemos con el destino de todos los hombres, que es volver al polvo de la tierra, la muerte. Un gran obstáculo si queremos servir al Eterno en la restauración fuera de casa, porque ciertamente con el milenio del reino de Yeshua, culminamos con la restauración aquí en casa, en la tierra. Pero, ¿qué sigue después? Es por ello que el Eterno toma a Adán y lo llena de atributos como gobierno y una promesa de vida eterna. Todo esto era para él un obsequio y le da reglas y mandamientos que él no tenía que perder, ni él ni su descendencia. Pero él falló a su cometida y pierde lo entregado. De allí se originan dos clases de muerte, la física y la legal. La muerte física era algo inevitable para Adán. Este debía morir por su química composición terrenal, pero luego de ello, tal como el Eterno le había prometido, éste estaba supuesto a levantarse de entre los muertos para ser un ser inmortal y que sea capaz de no ser solamente pregonero de justicia aquí en la tierra, sino donde fuese necesario. Y luego tenemos la muerte legal, o conocida también como la segunda muerte, y esta es la sentencia emitida por el Eterno para revocar la promesa de vida eterna a causa de la transgresión a su voluntad o su dictamen. Y en vista de que es Adán a quien se le dio la promesa, éste la perdió, y todos aquellos que saldrían después de sus lomos y estaban adscritos para vida eterna, por herencia de su padre, ahora nacieron sin ella, pero serán encaminados a alcanzarla. Ya no es suya, la perdieron, pero se elabora otra ruta para volver a tomar de ella, pues cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él cumplirá su voluntad sobre nosotros, como estableció desde el principio, pues desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, y solo es una línea genética de hombres que moldearon sus vidas al propósito del Eterno, para volver a tomar de la vida eterna. Estos obedecieron cada instrucción dada desde arriba, y sin ser conscientes del todo, ellos marcaron la ruta que luego los llevó a Sinaí, donde con sus descendientes hizo un pacto que se hizo con la nación entera, un pueblo que comparte una misma sangre, un pacto que los acercaría nuevamente a la vida eterna, pero ellos también se desentendieron de su pacto, y solo pocos entre el pueblo guardaron la rectitud. Esos pocos
alcanzaron la resurrección y la vida eterna después de que nuestro Mesías la consiguió para ellos. Pero aunque en Sinaí se prometió vida eterna, no sería algo que obtendrían inmediatamente como estaba supuesto obtenerla Adán. Estos tendrían aún que dormir y esperar a que se complete la obra del postrer Adán que habría de venir. Sin embargo, el plan general del principio se mantiene y por medio de esta nación se regirá en rectitud a las naciones y el mundo entero conocerá al Eterno. Pero debido a que el pacto que en misericordia el Altísimo hizo con Israel en Horeb y la promesa que el Eterno le hizo a sus patriarcas de consagrar para vida eterna a todos sus descendientes, ahora por el compromiso de su boca debía restaurarlos como nación a ser perfectos. Pese a que fallaron en el primer intento, salvo unos pocos justos, es por ellos que Yeshua, a quien en el último Adán vino a pagar la deuda no solo del pueblo que había bajo el primer pacto, sino también la que Adán nuestro Padre nos dejó a todo su linaje, y tomó para sí la vida y la inmortalidad que alguna vez le fue dada a Adán, y ahora le pertenece a él. Y éste la compartirá con los suyos, el linaje de Adán, con los que cumplan lo que se dijo en Sinaí y formen parte de su reino. Esto es a breves rasgos el relato de los acontecimientos que rodean la vida eterna, y cómo se extravió de las manos de nuestro primer padre, y cómo envió el Eterno a su diestra para volver a tomar del árbol de la vida. Ahora bien, la Torá y nuestro Elohim, en contraste con todas las religiones que adoran a quienes se hacen llamar dioses, no nos ha dado promesas de vanas esperanzas de un estado del alma en una vida ulterior a la muerte. No hay un cielo donde estén los buenos, ni un infierno donde se encuentren los malos. No existe un Anubis esperándolos en el inframundo, ni se pesa el corazón contra la pluma de Set, ni Osiris los recompensa con un nuevo nacimiento. No hay un río en el que naveguen las almas de los muertos, no existe un Hades, ni un perro de 3 cabezas vigilando las puertas del Tártaro. No hay un paraíso con 7 vírgenes esperando a los fieles radicales, ni tampoco una reencarnación en otros seres humanos a manera de bucles de vida de forma indefinida, ni mucho menos reencarnación en otros seres inferiores. Todas las esperanzas y miedos frente a la muerte antes mencionados son una ficción. No existen ni siquiera como hipótesis. Son dogmas que las multitudes han aceptado creer para sobrellevar la realidad que a todos ha alcanzado desde la existencia del hombre, que es la muerte. Es difícil para muchos vivir con la idea de que somos solo materia, y después de la muerte no hay nada, y el propósito de la vida no existe, tal como afirma la ciencia. Y esto es una verdad parcial, pues si hay otro camino de esperanza frente a la muerte, y fue dada a Adán, y hoy la posee Yeshua, y la ha otorgado a Israel, pero todos los demás, en cuyos caminos divergen de él, su futuro es dejar de existir, y ser como quien nunca hubiera existido. No habría memoria de ellos, ni serán relevantes, como no lo son para nuestros días, aquellos que vivieron hace 7.000 años sobre el planeta, vivieron y murieron y así se fue. La única esperanza sobre la muerte es la resurrección o la modificación de nuestros cuerpos a uno inmortal, algo más allá de nuestra tecnología, pero no para los ángeles del Eterno. Yeshua dio garantía de que este camino, al cual hoy seguimos, es verídico. Prueba de que Él se levantó de los muertos hay muchas, algo que valdría la pena describirlo en otro video, pero ahora nos compete saber qué son estos de los cuerpos ascendidos. En primer lugar, esto es una promesa del Eterno, como se dijo: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierta y canten, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará a sus muertos. Y aquí es donde Pablo toma luego una analogía que la veremos más tarde, que habla de sembrar una semilla y luego ésta crece y da vida a un cuerpo completamente distinto. Pero con esto también deja inválido cualquier creencia alterna de lo que sucede después de la muerte, y enfoca la esperanza de su pueblo en una resurrección, una vida de tipo inmortal en este mundo, no en un paraíso ficticio, sino aquí, dotándolos de un atributo digno de los hijos de Elohim, para gobernar con justicia y verdad, y encaminar este mundo y a sus moradores a la completa obediencia al Eterno. Para ello, la muerte debe ser vencida primero, como está escrito:
De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y luego alguien dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Elohim, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Adón Yeshua. Y lo dice así, porque es una recompensa para los justos, como dice en Isaías 25:8. Destruiré a la muerte para siempre, y enjuagará Yahweh toda lágrima de los ojos de ellos, porque Yahweh lo ha dicho. Y todo esto es porque un cuerpo corruptible no puede heredar incorrupción. Si se tarda casi 1000 años en dejar al mundo encaminado a la obediencia del Altísimo, nuestro físico actual no podría serle útil al propósito. Por ello, necesitamos un cuerpo inmortal, pues algo corruptible, que muere pronto, no puede heredar algo incorruptible que trasciende una misión de 1000 años. Y es para esto que el Eterno escogió a un hombre y lo puso en el Edén, para que él y su descendencia no solo gobernaran la tierra a favor del Eterno, sino para que también llegaran más allá de ella, proclamando y enseñando justicia. Por esto le dio promesa de vida eterna. Pero si no eres fiel en lo poco, no serás fiel en lo mucho. Cuando Pablo intentó explicar este misterio usando una analogía que ya vimos de qué verso lo sacó, en la que en aquella época poco se entendía y hoy para muchos puede ser un poco difícil de explicar sin el conocimiento de la genética, ¿cómo es que una semilla o grano de trigo tiene el potencial en sí mismo de ser sepultada, morir y dar lugar al surgimiento de un cuerpo totalmente diferente al del grano? Para, en otras palabras, decir, tomar vida después de la muerte. Así es el misterio de los cuerpos gloriosos, ya que dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano, y ciertamente en la naturaleza es así, ya sea grano de trigo desnudo o de otro grano, pero Elohim le da el cuerpo como él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres y otra es la carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria celestial y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente en gloria a otra. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucita en corrupción. Se siembra en deshonra y resucita en gloria. Se siembra en debilidad y resucita en poder. Se siembra cuerpo animal y resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y Pablo toma esta analogía de la semilla que se siembra para explicar este misterio de una palabra profética que le fue dada, como se dice. Fue el hombre Nefesh Hai, alma existente, y el postrer Adán, un Ruach que devuelve a la vida. Más adelante, el apóstol Pablo explica un misterio y les dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es posible que esto último, junto a las palabras de que el postrer Adán es un Ruach que devuelve a la vida, o vivificante, sean revelaciones directas del Eterno. Y estas palabras lo ayudaron a comprender el camino al que apuntaron los profetas. Pero al decir, no todos mueren, pero todos son transformados, Pablo entendió algo que nadie antes, salvo Yeshua, lo había entendido. El día de la resurrección de los muertos será el mismo día de la recolección de la que habló Yeshua. Tanto así que en otro lugar dice, los que habremos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. Todos en Israel sabían muy bien que habría un día de la resurrección de los muertos. Daniel explica que en aquel día, unos se levantarán para justicia eterna y otros para confusión perpetua. Al lector del primer siglo, esto bien le podría sonar como una resurrección general entre los justos y los injustos el mismo día, ya que no se da más contexto frente a esta afirmación.
y los demás profetas no dejan muy claro cómo o cuándo se dará esto. Solo dicen que ocurriría la resurrección como ya lo leímos. Pero Shaul Pablo es el único que conectó el día de la resurrección con el día de la recolección del pueblo, salvo por ciertas cosas que mencionó Yeshua al respecto, o al menos este tipo de explicaciones son solo mencionadas en las cartas de Pablo. Y este tipo de organizaciones cronológicas de los eventos finales solo pueden haber sido entendidas por revelación, ya que sí están en los profetas, pero no explican en un orden cómo sucederán las cosas. Es como la idea que los profetas plantearon de hablar de dos rasgos del Mesías, uno como el Mesías sufriente y otro como el Rey triunfante. En su momento, era justo hacer una hipótesis de que habrían dos Mesías. Nadie imaginó que hablaba de una misma persona en dos tiempos diferentes, pues de uno se dice que muere por el pueblo y el otro se dice que viene y vive para siempre. Algo que sin entender la resurrección de los muertos y cuándo se daría y que el Mesías sería precursor, pionero o primicia de los que duermen, era imposible entender que se trataba de una misma persona en dos tiempos diferentes. Así es este tema de la resurrección y algunos otros de los días finales. De no ser por Yeshua, quien entendió todo esto y lo explicó a sus discípulos, y otras cosas solamente se lo dijo a Pablo, y luego con mayor detalle hubieron cosas que solamente se explicaron con enigmas a Juan en la isla de Patmos, sería imposible y jamás podríamos armar el entendimiento de todas estas cosas con un solo estudio intenso de las palabras de los profetas, si no es por la revelación de Yeshua. Lo curioso con los cuerpos gloriosos es que sabemos bien que sí va a ocurrir, ya que Yeshua dio fe de esto en su resurrección. Ya sabemos también cuándo va a ocurrir, cuándo sucederán estas cosas, ya que nos dejó marcados los tiempos en los escritos de Pablo y el Apocalipsis. Y ahora nos resta mencionar lo poco que quedó de registrar de cómo son los cuerpos ascendidos, por lo que vieron todos los discípulos en aquellos 40 días donde Yeshua los visitaba constantemente. En primera diremos que son cuerpos inmortales, no pueden morir, hasta donde entendemos, no como lo hacen los seres humanos el día de hoy, debido a que los atributos de estos cuerpos son similares a los ángeles, lo cual también revela una eterna juventud, pues todos los que a lo largo de la historia ángeles se han mostrado al pueblo de Israel y a los seres humanos, siempre han sido vistos como mozos, como jóvenes en la flor de la vida, hombres no más allá de 30 años, entendiendo también así que no pueden morir. Cuando vemos en escritos bíblicos y extrabíblicos el juicio sobre los llamados vigilantes, ingenieros o ángeles que corrompieron su naturaleza y violaron las leyes del Eterno, no fue sentenciado para ellos muerte como para los hombres, sino un exilio de por vida, y esto nos permite inferir que ellos tampoco pueden morir. Y si nuestro cuerpo será similar como el de ellos, tal como dijo Yeshua, en la resurrección serán como los ángeles, y también dicen los profetas que la muerte es vencida, ya no habrá más muerte. Ahora sabemos que estos cuerpos no son terrestres o terrenales, son cuerpos celestiales o cuerpos espirituales, como bien lo entendió Pablo. Los cuerpos terrenales son aquellos que nacen y se desarrollan aquí en la tierra, naturalmente, y están compuestos de elementos terrestres que se hallan aquí en la tierra, como el fósforo, nitrógeno, potasio, azufre, oxígeno, hidrógeno, carbono, entre otros. Los cuerpos celestiales o los cuerpos espirituales son organismos físicos, pues tienen materia, pero no son iguales a los terrestres en composición. Sabemos que estos, en gran probabilidad, no requerirán de oxígeno para respirar. No transportan hemoglobina. No hay hierro en su sangre, porque son cuerpos sin sangre. Como dijo Pablo, la carne y la sangre no heredarán el reino del Eterno. Y Yeshua también dijo cuando estaba reunido con sus discípulos, tóquenme y vean que no soy un ruach o una ilusión. Y lo que manifiesta aquí es que son cuerpos físicos, tangibles, con materia, no de carne como lo entendemos hoy, sino con músculos y piel distintas a las que conocemos, pero continuaremos manteniendo la figura antropomórfica que nos caracteriza, y aún nuestros propios rostros, pero no tienen sangre, ya que la vida de la carne en la sangre está. Nuestros cuerpos
no serán a base de carne y sangre, sino de materia distinta. Como está escrito, no necesitaremos más del sol, ya que sabemos que el sol es lo que da vida a todo aquí en la tierra, en la fotosíntesis, y es la que transforma la energía solar en energía química, lo que se encuentra en las frutas como fructosa, del cual se alimentan los hombres y los animales. Y al comer carne, frutas y vegetales, estamos alimentándonos directamente de la energía del sol, lo que sustenta nuestros cuerpos mortales, ya que dependemos del astro rey. Pero sin sol, seremos dependientes de algo muy distinto a la comida terrestre. Y sí, Yeshua comió pan, comió pescado y miel, pero no porque necesitara hacerlo, sino porque así él lo deseó y compartió con sus discípulos, como lo va a volver a hacer en el reino, en la cena de Pesach y en los sacrificios del templo. Estos cuerpos son llamados por Pablo como cuerpos celestiales o espirituales, porque no están sujetos a la tierra. Son cuerpos diseñados, si se quiere decir así, para salir de la tierra, elevarse sobre ella y soportar el ambiente hostil del espacio, otras superficies de distintas presiones, temperatura, radiaciones o hasta gases o vapores que nuestro cuerpo actual no está equipado para soportar. La Nueva Jerusalén aparece al final del libro de Apocalipsis, pero esta estará presente todo el milenio sobre nosotros, fuera de nuestra atmósfera terrestre, de donde Yeshua y los resucitados podrán subir y bajar en lo que dure este reino de 1000 años, tal como dijo el profeta Isaías, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Un segundo punto a tocar es que estos cuerpos serán incapaces de reproducirse, o hasta donde se entiende, por las palabras de Yeshua, no deberían, porque estos no se casan ni se dan en casamiento. Entre ellos no podrán engendrar, y cualquier intento de ingeniería genética de formar progenie con un cuerpo humano actual, algo que vimos en Génesis capítulo 6, donde lo que los hijos de Elohim hicieron con las mujeres será considerado hibridación y una violación a las leyes de la naturaleza. Sus hijos, como los Nefilim, serían en tal caso dado considerados sin derecho alguno, pues no son de la tierra ni del cielo, y deben ser exterminados por completo. Pero aquí hay un punto más interesante: estos cuerpos serán asexuales, lo que indica que, en el estricto sentido de la palabra, no experimentarán atracción sexual ni desearán el contacto sexual, a pesar de que conserven en su forma sus genitales, ya que al cambiar la biología humana, cambian los deseos de apareamiento, ya que es la evolución la que ha condicionado nuestros actuales cuerpos al deseo de apareamiento, presentándolo como algo agradable, porque nos ha sido una necesidad durante incontables generaciones. Nuestro sistema límbico se adaptó para aumentar nuestras probabilidades de supervivencia y reproducción. Este sistema bioquímico en nuestros cerebros recompensa los actos que conducen a la supervivencia y la reproducción, con sensaciones placenteras. Y es por ello que buscamos pareja, por el mismo instinto que nos hace movernos a un lado de las vías cuando está pasando el tren. Aunque muchas veces no somos conscientes de esto, así es nuestra naturaleza. Pero ahora, en el milenio, teniendo un cuerpo inmortal, no estamos sujetos a las necesidades bioquímicas de reproducción, ya que no podemos morir. El libro titulado El prepucio de los ángeles, en un comentario hecho a base de los textos del Qumran que habla de los ángeles, dilucida que el tener hijos y dejar descendencia es entendida en el hombre como la extensión de su vida, aun cuando éste ya no esté caminando entre los suyos. Su semilla sí lo estará. Es por ello que las culturas del antiguo Medio Oriente, entre ellas la hebrea, veían como un regocijo en la familia cuando nació un varón, ya que significaba un diseminador más de la semilla del padre para las futuras generaciones. Pero cuando nacían solo niñas en la familia, sabían que eso condenaba a que el nombre y el linaje del padre moriría con aquella generación, pues los hijos de sus hijas no serían más sus hijos, sino serían representantes del linaje de sus maridos y por ende de los padres de sus maridos. Por lo tanto, el comentarista explica que la razón por la que los ángeles no deberían buscar hijos, y esto que se les prohibió desde un principio y fue castigado severamente, como registra el libro de Enoc, el libro de los jubileos y el libro de los vigilantes, era debido a que éstos poseían inmortalidad y el hombre no la poseía.
Así también lo refleja el discurso de Enoc al citar la respetada respuesta del Eterno frente a la intercesión que estos ángeles pidieron a Enoc que haga a favor de ellos. Pero como sea, no puede haber reproducción, no será necesario, no vendrá al pensamiento la idea de buscar pareja. Aquellos matrimonios que hoy entran juntos al reino, en la era por venir, serán compatriotas, no esposos, solamente hermanos, y así también sus hijos y sus padres. Las relaciones entre los cuerpos transformados serán únicamente la de ser hijos del Eterno y prójimos. No tendrán la necesidad de compartir aquellos nexos que hoy no son naturales y de menester para la convivencia. Y todo esto también deja por sentado que en la resurrección conservaremos la conciencia que hoy tenemos o tuvimos en vida. Aquellos que experimentan una transformación verán solo un cambio estructural y molecular en sus cuerpos y mentes, y toda necesidad y debilidad serán disueltas, pero la conciencia de quién somos y los recuerdos serán transferidos a aquel nuevo depósito. ¿Cómo sucederá esto? Desconocemos la ciencia que lo hará posible, pero la hay. El ejemplo de todo esto es Yeshua. Él se levantó con un cuerpo distinto, incapaz de sangrar o morir nuevamente, pero recordaba perfectamente a cada uno de sus discípulos, y todas las palabras que les dijo antes de morir, y todos aquellos momentos que vivió con ellos y con los demás. De modo que esa doctrina que dice que nadie recordará a sus esposos o a sus familiares o su vida antes del reino es una ficción y nada es real. La razón principal para fomentar esta doctrina es debido a las emociones humanas y brota de la cuna del cristianismo, pues dijeron: cuando despiertes en tu nuevo cuerpo, no recordarás a los que no están, pues de otro modo te dará mucha tristeza saber que tu esposo, tu hijo o todos los que amaste se encuentran en el infierno o sufriendo o no están contigo. Por eso, todos estos recuerdos y sus vínculos serán borrados. Esta premisa que ellos plantean ignora que, con los cuerpos ascendidos, también se nos da una capacidad mental muy elevada, donde los temas más triviales que hoy son nuestro día a día no tendrán cabida en él. Nuestro entendimiento será tan sólido como para asimilar sin problema lo que a muchos al día de hoy, las emociones, no les permite aceptar la justicia del Eterno. Las emociones no serán más un factor para hacer juicio como lo hacen hoy los hombres al presente. Estaremos preparados para hacer juicio de asuntos no solamente terrenales, sino celestiales, que hoy, como dijo Yeshua, si les digo las cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo les diré las cosas celestiales? Y Pablo, con respecto a la Torá, dijo: no pueden juzgar estas cosas tan sencillas dentro de las congregaciones. ¿Cómo esperan hacer juicio al cosmos? Que traducen del griego como al mundo. Y continuó diciendo: ¿o no saben ustedes que han de juzgar a los ángeles? Y para que esto sea así, se requiere de nuestra parte un sentido de justicia pulcro, un intelecto que no tiene contacto con las cosas banales del diario vivir de nuestra sociedad. Un atributo igual de interesante de estos cuerpos es su capacidad de transportarse o materializarse en diferentes lugares sin recorrer distancias, o de superponerse a los objetos sólidos, algo que tal vez aquí pueda ser entendido como magia, pero no lo es. Es simplemente cuerpos que navegan en la cuarta dimensión, y nuestra ciencia actual nos puede un poco ayudarnos a entender mejor del tema. Y sepamos que aquellos eventos que hoy llamamos milagros no son alteraciones de las leyes de la física que el Eterno estableció, sino ciencia que aún no conocemos. Hemos nacido en una generación que está encaminada en el avance del conocimiento, de tal forma que lo que ayer era ficción, hoy es una realidad, o cuanto menos, en ciertos casos, una posibilidad demostrable en teoría. Los lectores de las escrituras hebreas de hace 500 años, al leer los eventos descritos en la Torá o la Tanakh y cómo narran los encuentros con seres a los que las traducciones llaman ángeles y las obras asombrosas que estos hacían en su presencia, afectando así los conceptos naturales de cómo entendíamos el funcionamiento de nuestro mundo y de todos estos hechos portentosos de los cuales la Biblia hace referencia constantemente en sus escritos, que para nuestra comodidad le llamamos milagros, entendiéndolos estos como hechos mágicos e inexplicables, más allá del Dios es todopoderoso y si quiere puede hacerlo. Bueno, pues hoy en nuestros días podemos al menos vislumbrar un entendimiento científico de estos hechos. Recuerden que el Eterno es legal
y Él jamás violentará sus preceptos para cumplir sus propósitos. Y esto no se limita a las normas escritas en la Torá, sino que abarca todas las leyes de la física y química que en determinado punto estableció para el funcionamiento de nuestro universo o universos, lo que en la comunidad científica se conoce como la teoría del todo o del campo unificado. Algo que aún no se sabe a ciencia cierta, pero busca explicar y ligar todas las leyes y los fenómenos físicos de los que ahora se conocen. El Eterno no podrá saltarse ni las leyes que estableció para la física ni la biología, tal como se le dijo a Pablo acerca de la naturaleza del Eterno. Él no puede negarse a sí mismo. Hoy hablaremos de los seres de cuarta dimensión, pero para explicar mi punto iremos entendiendo cada una de las dimensiones antes de esta. La primera dimensión es lo que se podría graficar como la distancia más corta entre dos puntos, una línea recta, el grado más pequeño de libertad sin desviación en el espacio. Hasta allí todo bien, ¿verdad? Solo se conoce una dirección, adelante y atrás. De existir seres de una dimensión, estos no tendrían la capacidad de percibir la izquierda o la derecha, mucho menos arriba y abajo, y de toparse con uno de sus compañeros unidimensionales. De repente, uno de estos es llevado por alguna fuerza extraña fuera de su paralelo, los demás solo lo verían desaparecer sin más. Aunque nosotros veríamos que no desapareció, solo cambió su ruta espacial, por lo que, dependiendo de la dimensión en la que estemos, percibiríamos una cosa o la otra. En una veríamos un hecho insólito como desvanecerse al instante, pero en otra dimensión más alta solo veríamos que cambió su posición en el espacio de lo más natural. En la segunda dimensión, los objetos no tienen solo longitud, sino también anchura, abriendo así el espectro espacial. Hipotéticamente, estos seres de dos dimensiones vivirían en un mundo donde pueden ir adelante y atrás, de izquierda a derecha, y deambular dentro de toda el área que la longitud y la anchura le permitan. Pero si un ser de tercera dimensión, que conoce el arriba y el abajo como algo natural para sí, quisiera intervenir en un plano 2D, podría, si desea, hablarle a uno de estos seres que se encuentran solo en su habitación de 4 líneas, y éste, al encontrarse solo y sin tener la capacidad de ver de dónde le hablan, creerá que lo que está escuchando solo está en su cabeza, por así decirlo. Pensaría que está loco o alucinando. Pero conforme esto se prolongue, sabrá que la voz no viene de él, pero que viene de algún lado, aunque él no sabe todavía de dónde. ¿Y qué tal si esta voz le comenta que afuera de su habitación, donde este ser no puede ver, está ocurriendo tal o cual evento, y lo detalla con exactitud? O le revela que cosa secreta está escondido en un lugar específico de otra habitación. La criatura 2D lo vería como un ser que lo sabe todo, aún lo oculto. Y esto solo es el principio. Este ser tridimensional podría, si quisiera, tomar a nuestro amigo bidimensional y llevarlo afuera de su habitación sin usar la puerta, lo cual sería para él una experiencia inaudita. Recuerde que el arriba y el abajo es algo que él jamás ha experimentado. Estos seres hipotéticos no tienen idea de lo que sería un mundo tridimensional, por lo que para ellos imaginarlo sería algo imposible. Solo pueden entender lo que conocen. Una esfera o un cubo está muy lejos de su comprensión, por lo que solo podrían ver lo que es la sombra de estos objetos en su mundo, es decir, un círculo o un cuadrado. De tal modo que si este ser de tercera dimensión, digamos, fuese una esfera y desea manifestarse a su receptor y desciende en medio de su habitación en un plano espacial 2D, lo único que se vería son líneas seccionadas de esta esfera, entrando y saliendo de este plano, lo que sería como ver un disco pequeño que va aumentando su tamaño en medio de la habitación y luego se vuelve a reducir su diámetro hasta desaparecer. Algo completamente sorprendente al espectador de dos dimensiones. Pero ¿qué hay de nosotros? Aquellos que estamos confinados a la tercera dimensión, que nuestro ambiente natural es arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y hacia atrás, que conocemos el ancho y largo y profundidad de los objetos. ¿Qué experimentaríamos al contactar un ser de cuarta dimensión? Y sí, claro, hay quienes dirán que la cuarta dimensión es el tiempo. Y sí, el tiempo es una dimensión en la relatividad expuesta por Einstein, pero es una dimensión temporal. Nosotros nos limitaremos hoy a hablar un poco de la cuarta dimensión espacial. Y sí, también es cierto que la experimentación con el electromagnetismo y la gravedad
dejan notar que el espacio es tridimensional y que no existe una dimensión más allá que hagan que las fuerzas decaigan con el cuadrado de la distancia por encima de lo debido de nuestro espacio. Pero no olvidemos que estas menciones son hechas en este plano, y nuestros artefactos no pueden medir más allá de lo que conocemos, por lo que un ser de cuarta dimensión bien podría ser la explicación a las canalizaciones y medium espiritistas, o las palabras que escucharon los profetas hebreos al escribir sus mensajes, o toda clase de sueños que involucran profecía o mensajes y visiones externas al que los experimenta, pues terminan teniendo un valor ya sea de cumplimiento postrer o mostrándonos una verdad oculta. Estas entidades tetradimensionales nos prestarían una explicación potencial para la escritura en la pared que condenó el imperio babilónico, mostrando una mano que escribía Mene Mene Tekel Uspuersin, o una explicación a cómo el mensajero del Eterno desaparece en medio de las llamas del sacrificio del padre de Sansón, y cómo en su momento el Mesías fue asistido por estos seres al caminar sobre las aguas y multiplicar los alimentos. Luego, con un cuerpo inmortal, después de la resurrección, sin ayuda, atraviesa las paredes, aparece y desaparece a su voluntad. Todo esto y más pareciera ser solo fantasía, pero matemáticamente hablando es posible. Estos hechos son solo narraciones de eventos fantásticos que alguna vez no se podían entender, pero hoy los vemos como realidad científica, adelantada a su tiempo. Todo lo que Yeshua hizo posterior a la resurrección es exactamente lo más básico que un ser con un cuerpo de cuarta dimensión haría en nuestro mundo. Ayer, milagros. Hoy, ciencia. Y esto, y muchísimo más que aún no sabemos, es la recompensa para los que se apartan, aquellos que, al día de hoy, buscan entregar su vida al Eterno. Su galardón será un cuerpo incorruptible. Y es lógico que sea un premio para aquellos que por medio de la Torá buscaron dejar atrás en sus vidas todo vestigio de un hombre animal o natural para convertirse en un hombre espiritual. Y todo sacrificio en nombre de Mashiach vale completamente la pena, pues Él es fiel para guardar nuestro depósito para aquel día y nos llevará a ser acreedores a un cuerpo en semejanza de la gloria suya. Y allí seremos verdaderamente hijos de Yahweh. Bendito sea.